¿Por qué criticar? Ustedes tienen que mejorar la redacción. No se trata de culpar o de poner palabras un tanto fuera de enfoque. El resumen una muestra general, una extracción. Yo leo el resumen y me tengo que entender su investigación. En el resumen que ustedes plantean, me dicen que la falta de aprendizaje es por tema hormonal, porque los papás no lo apoyan, porque tengo problemas psicológicos. Cuando sabemos que la falta de aprendizaje en términos generales va mucho más allá de esa incidencia. En la introducción, que solamente la acabo de revisar hace un momento, les vuelvo a mencionar, ustedes no pueden, su introducción es como si le echaras la culpa al docente o le echaras la culpa al papá, que por su culpa los hijos no aprenden. Entonces podemos decir lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Ujú. Y vamos a empezar, como les decía, el método embudo. ¿Qué quiere decir? Empiezo de lo general a lo específico. Voy a hablar del el nivel de aprendizaje a nivel de América Latina, cómo están los demás países en la región, cómo nos encontramos a nosotros, y todas estas incidencias nos llevan a preguntarnos por qué el Perú tiene un nivel de aprendizaje tan básico, tan malo. Puedes mencionar ahí también lo del Congreso, que ha sacado esa ley que van a aprobar a los docentes. Una vez que hablamos de todo este contexto general, recién nos vamos. Eso es lo que nos lleva a investigar al colegio fulanito de tal, donde se ha realizado una encuesta y se ha demostrado que el gran porcentaje de estudiantes, y aquí hay que hablar con porcentajes, por eso le digo que hay que tabular esos datos, lo han hecho a mano, bueno, es trabajar doble, porque lo ideal hubiera sido que lo trabajen en un formulario de Google, para que Sí, lo... pues lo que pasa es que los chicos se les complica demasiado porque ya anteriormente han hecho eso y unos cuantos nada más han llegado a resolver el formulario. Por ello nos han indicado que lo mejor es hacerlo en papel, aunque puede ser más complejo, pero es lo más efectivo, Lo que, porque reparten los papeles y de inmediato a los 5 o 10 minutos ya lo estás recogiendo. No había otra opción. No, y el aparte que no tenía, dijo que no todos tienen acceso a internet, por eso que era un poco Ujú. complicado que lo responda. Ya, entonces lo que tienen que hacer es tabular esos datos, sacar las respuestas de las encuestas. Y sacar las encuestas es comenzar a cantar. Uno, ¿cuántos me dijeron que mi papá no me apoya? Tanto. ¿Cuántos me dijeron? Y empezar a sacar porcentajes. Ok. Ya, pero nosotros sí sacamos los porcentajes, porque incluso en el reportaje antes habíamos colocado los porcentajes de que quienes habían dicho tal cosa. Ya, eso lo tienes que plasmar, por ejemplo, ahí en la introducción. ¿No? Pero tienes que Ah, poner en la Ya, introducción ponemos los porcentajes, se refiere. de manera general, para después, Ah, ok, Ujú. ok. en términos, ya. el 80% de los encuestados determinó que ellos no aprenden porque el profesor es malo, por ejemplo. Entonces, Ya. ahí lo vas colocando. Esta es en la parte de introducción. ¿Ya? Entonces, acá Ujú. lo que ustedes tienen que mejorar es la introducción. Y sigo avanzando. Y me voy, descripción del tema a tratar. Asumo que este es, ¿por qué? Este es mi problema de investigación, ¿verdad? Sí. Ujú. Yo me pregunto, ¿por qué ustedes han querido estudiar el nivel de aprendizaje? ¿Cómo? ¿Por qué han querido estudiar ¿Por qué elegimos ese tema? Ah, ok. ¿Cuál Ese tema, en síntesis, podría decir de que como justo lo que nosotros queríamos poner en la justificación, pero no lo llegamos a poner porque no lo sentí la redacción no lo sentí tan profesional que digamos. Yo dicto curso de oratoria aquí, tengo un emprendimiento de una academia, entonces he visto que la gran mayoría de alumnos, cuando hacíamos talleres con ellos, comentaban de que tenía muchas distracciones porque tenían problemas en casa, todo lo que usted ha ido leyendo e informándose. Entonces me dio mucha curiosidad en saber y profundizar del tema. Y como las chicas son comunicadoras audiovisuales, les planteé el tema y ver que también tenemos las posibilidades de poder hacerlo, a diferencia de tal vez de manejar otro tema, y por eso es que decidimos entre las tres hacer y trabajar ese tema. pero vamos a plantearlo de una manera diferente, ¿ya? Lo que tú me has dicho. Ok. Vamos a ponerlo de una manera más ejecutiva para que tome impacto. Exacto. ¿No? Que Esa es la palabra. la No persona sabía que lo cómo lea ponerlo de una diga, forma oh, ejecutiva. wow, por eso se decidieron, dice. Mira, voy a leer lo que tú has plasmado en tu texto. Desde décadas pasadas, los padres de familia vienen atravesando una problemática del bajo rendimiento académico de sus hijos. Así pues, estos creían que las causas de las bajas calificaciones se debían a que los hijos eran vagos y flojos. Pésimo. En consecuencia, en la actualidad, la manera de educar no ha cambiado tanto por parte de los padres, por lo cual no brinda una atención especial al alumno. Es por eso que esta problemática es común en la mayoría de los colegios.
Las causas pueden variar de acuerdo con el contexto social de cada alumno, y aquí me citas a Romero, que dicen, ta, ta, ta. En este sentido, el apoyo de la familia juega un rol importante para el éxito académico. Así pues, me citas a un montón de personas. De acuerdo con Ríos, en una etapa de cambio físico, nos enamoramos, ya, esto no tiene nada que ver. Esto hay que cambiarlo desde otra perspectiva. Me citas, me pones aquí a todo lo que te dicen. Por otro lado, según la prueba de PISA, que ni siquiera explicas qué es la prueba de PISA, nuestro país ocupa el 64 de un total de 77 países. Esta prueba evalúa los escolares de cada país en los ámbitos. Primero tienes que describir qué es PISA y después decirlo lo que contesta. En este sentido, si no se aborda el problema, el número de estudiantes con bajo rendimiento académico aumentará cada año, porque se ha concluido que cuando los estudiantes obtienen malos resultados en las materias académicas, conduce a una combinación de confianza, habilidades, mentira. Te lo voy a poner de otra manera. Tal aumento en el futuro considera que los estudiantes tengan menos motivación para continuar sus estudios y bajas expectativas. Finalmente, frente a esta problemática, Productora Visión realizó un reportaje, No me dices absolutamente nada. Yo te diría, Carl, ¿qué te influyó? ¿Cuál fue la importancia de estudiar o analizar este problema? A ver, ustedes son comunicadoras, las tres. Claudia y Ariana son comunicadoras y yo soy de la carrera de periodismo audiovisual. Una pregunta, eso que usted dice sobre qué nos ha influido a que nosotros podamos tocar ese tema, también va en la parte de la justificación, ¿no? Sí, Para no, exacto. ya. Y aquí Pero tengo otra vamos cosita más. aquí Cuando hacemos la mención de la prueba PISA, esa es como que la parte más general y hay una más como casi exacta, por decirlo de esa manera, que es la prueba, la evaluación muestral de la Minedu, que es solamente a nivel nacional. ¿Cuál de ya, las dos sería lo ideal y las cómo dos debería plasmar? y las has mostrado. Tienen los datos, hija mía, ¿qué han hecho con su trabajo? De verdad. Tienen la información. No me explico por qué no la han plasmado en el tema. Tienen la datos. Es que en realidad la primera vez que lo hicimos, porque esta es la segunda presentación, el profesor dio ok a muchas cosas en las que había pasado tú, por ejemplo, el resumen, la descripción del tema, o sea, todo estaba ok, y eso se presentó por primera vez y nos volvieron a corregir eso. Entonces, ya realmente no sabíamos qué estaba bien o mal, porque si el asesor nos decía que estaba bien y el jurado decía que estaba mal, no entendíamos o comprendíamos el error, porque incluso hemos vuelto a cambiar los objetivos generales. Mira, vamos a plantear la problemática. Ya dijimos que ustedes quieren estudiar el nivel de aprendizaje. ¿Cuál es la justificación o cuál es lo que me motiva a mí a estudiar el tema del nivel de aprendizaje? Nivel de aprendizaje no son causas, porque No, nuestro tema es analizar, investigar sobre las causas. ¿Qué provoca que los chicos tengan bajo rendimiento académico? ¿A qué se debe? vamos a ver. Entonces, ¿cuál es? Yo me podría plantear y podría iniciar, y te lo voy a poner como borrador porque al final ustedes lo tienen que debatir en grupo. Ujú. Podríamos empezar, no desde las décadas pasadas, ¿no? El Perú es un país tercermundista en vías de desarrollo. Nuestro país no tiene industria, no tiene desarrollo. Lamentablemente, no contamos con los profesionales necesarios para poder hacer frente a la globalización y el crecimiento económico y mundial que debemos enfrentar constantemente. Por muchos años, los padres vienen mencionando, especialmente en la educación pública, que los estudiantes no alcanzan los rendimientos esperados o no pueden acceder a una educación profesional debido a factores como comprensión, nivel de comprensión, etc. Estoy contando, ¿no? Un ratito, chicas, se va a extender acá, no está más tiempo. Estas acciones, entré con mi otra cuenta, tenía que entrar con la otra. Ay, señor. Estas acciones nos hace pensar, chicas, si se corta, lo vuelvo a enviar la reunión, ¿ya? Ok. Estas acciones nos hace pensar, nos lleva a analizar o a exteriorizar el motivo de por qué nosotros continuamos siendo un país tercermundista, de por qué no podemos tener profesionales de calidad que estén a la altura de las exigencias del mercado globalizado. Estoy dándole mi justificación. Yo, como profesional, ustedes son periodismo, carrera audiovisual, entonces ustedes son profesionales y se preguntan por qué nosotros no podemos. Lo que tú me dices que el nivel de oratoria, que estabas ahí escuchando las declaraciones, sí, pero llevémonos a un tema más ejecutivo. Te pones a pensar por qué el país
¿O por qué no podemos tener profesionales de calidad? ¿Por qué no podemos tener profesionales de vanguardia a estos No, contextos? el jurado no nos diría que estamos abarcando otro punto y no nos estamos centrando en No, los poderes. ¿no? Porque tú estás llevándolo, te has hecho ese interrogante y ese problema, por lo cual nos planteamos la siguiente interrogante o el nivel, el siguiente cuestionamiento. Eso no sería como hablar ya de otro punto, Tú vas a como hablar quien decir, no, no tenemos buenos, vamos a investigar. y eso me lleva a pensar No, que de repente la educación No. no secundaria, se te escuchó lo que has dicho Señorita, no se le antes. escuchó nada, se entrecortó su internet. Sí, se silenció todo. a ver, ¿hasta qué parte me escucharon? Nada, o sea, cuando Ángela Yo terminó le de hablar, estaba consultando a Ángela y se Ya, cortó. miren, no, no lo... cuando habla de la descripción del tema a tratar, ustedes han hablado del bajo rendimiento de los colegios de secundaria, ¿verdad? Pero yo Ujú, sí. quiero estudiar el bajo rendimiento de los estudiantes. Esa sería, como jurado te diría, a ver, Adrián, señoritas, una pregunta. ¿Qué les llevó a estudiar, por qué quieren estudiar el bajo rendimiento de los estudiantes? Esa sería la pregunta, dice. Esa sería la pregunta. Yo como jurado te haría esa pregunta. ¿Por qué has elegido este tema? ¿Por qué quieres estudiar el bajo rendimiento de los estudiantes? Bueno, en nuestro caso, por lo que hemos hablado, por lo que también tenemos, en mi caso, hermanas de ese mismo grado, y vemos que en realidad el rendimiento está bajo por muchos factores, tanto No, familiares como también del colegio. te estás yendo por la tangente. La pregunta es clara. ¿Por qué quieres estudiar el bajo rendimiento de los estudiantes? Pero Porque es justamente una eso le problemática. pregunté, Yo respondería, porque es mi familia, porque obviamente me causa interés poder hablar sobre el tema, por lo que yo también vivo, como por mis hermanas, ¿no? ¿Cómo Podría están? ponerlo yo porque se observa dentro de mi ambiente familiar que las personas en edad secundaria no tienen una comprensión lectora, no tienen un razonamiento matemático y no alcanzan los estándares esperados que el mercado profesional exige hoy día. o sea, igual, pero lo he respondido mejor. Te lo estoy diciendo, por eso te digo, te voy a plantear lo mismo solamente de una manera más ejecutiva. Ustedes tienen la Claro. Yo te lo estoy dando de otra perspectiva, de una manera más ejecutiva, y estoy hablando de la Ya. problemática. Y acá me pregunto, Ujú. ¿por qué los estudiantes tienen bajo rendimiento? Esa sería mi pregunta, porque ustedes están haciendo una investigación, y para hacer esta investigación tienes que responderte una pregunta. Y ahí va a salir las causales que ustedes me han identificado, los profesores, los papás, el ambiente, el acceso a internet, el bullying. Ahí salen esas causales. Pero en base a mi pregunta, ¿por qué los estudiantes del colegio fulanito de tal tienen bajo rendimiento? Y estoy justificando mi tema. Y acá sí puedo citar, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, según Romero, dice, acá sí cito, los casos pueden variar de acuerdo al contexto social y justifico mi antecedente, mi problema. Según Romero, esto puede deberse a una mala situación en el entorno familiar, como maltrato, enfermedades, también el acoso escolar, situación, también como el acoso escolar, y borro la última parte. Y pones 2023, párrafo 4, pero ¿de dónde? Acá no está citado en APA, hay que citar en APA, y ahorita que hablemos el Word, te lo voy a mostrar, ¿no? Después, aquí sí puedes seguir citando, por ejemplo, pones Walford, no sé qué cosa, indica que la participación de la familia en la educación marca una gran diferencia en los resultados del aprendizaje temprano. Cuando los educadores construyen relaciones sólidas, las familias pueden reforzar todo lo que sus estudiantes están aprendiendo en el salón. En el aula, no le pongas en el salón de clase, ponle en el aula de estudio, en el ambiente escolar, otra terminología, para que el vocabulario que muestres le dé a entender al jurado que has investigado y que tienes mayor fluidez de palabras, ¿ya? Ponerle sinónimos, en otras palabras. Y acá sí citaría lo que estamos hablando, ¿no? Lo que sí te considero que para mí en esta parte la relevancia, no sé de tu encuesta, pero los cambios hormonales no creo que lo deberías poner, porque estarías poniendo que una de las causales es porque a mí mis hormonas se me alocaron y ya no quiero estudiar, en otras No palabras, es, ¿no? A menos, no lo hemos mostrado de esa manera porque según las investigaciones que nosotros hemos hecho, estamos hablando de cambios naturales en la etapa de la pubertad, que no es que te vuelvan loca ni nada por el estilo. Sencillamente, cuando uno pasa de ser niño a adolescente, se generan nuevos intereses
Y esos intereses pueden ser muy distractores, como cuando te gusta un chico y se están escribiendo papelitos en vez de prestar atención en clase, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Pero eso, eso te genera, es un distractor, pero no influye en el nivel de aprendizaje. Son situaciones que están relacionadas, pero no tienen una incidencia directa. De tus encuestas, si yo fuera jurado, te cogería esta pregunta y te diría, de tus encuestas o de tus análisis, ¿cuántos estudiantes reflejan que este cambio fisiológico, por este cambio fisiológico no aprenden en el aula de clase? Tendrías que sustentarlo. Son incidentes, te vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que no se pueda dar, se puede dar, pero tendríamos que demostrarlo mediante encuestas, mediante resultados tácitos. Y un fundamento científico también, señorita. Pero es que el fundamento científico lo puedes poner, citarlo como un contexto. Podríamos ponerlo que los cambios hormonales, si lo quieres poner, podríamos ponerlo así, ¿no? Fulanito de tal dice que los cambios hormonales en determinada edad afectan el desarrollo estudiantil de las personas, generando y que tenga un resultado, ¿no? Por ejemplo, que el 10% de su análisis indica que esto sí afecta a nivel de aprendizaje. Pero si vas a ponerlo ese resultado, ese contexto, tiene que tener un resultado claro para poder expresarlo, porque si no, estarías diciendo que los estudiantes no tienen nivel de aprendizaje, yo te lo pondría así, porque simplemente tienen cambios hormonales. Y no todas las personas sufren o tienen las mismas incidencias. Esta etapa o este desarrollo físico no es lo mismo para todos. A cada uno le afecta de manera diferente. Entonces ahí hay que, si lo vas a poner, ponlo pero de una manera con un aporte científico, con un dato claro, que refleje que eso sí varía el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Son distractores, pero ¿qué tanto Como una cita te refieres. claro, una cita textual Ah, ok, ok. para poder ponerlo? Ya, esto es en esta parte de acá. Y los antecedentes de la investigación. Eh, no se pone, Holguín llegó a la conclusión, hay que citarlo en APA y ponerlo, ¿no? Y aquí hay que poner Holguín en que el nombre del libro, de la tesis de investigación, del artículo, no lo sé, de donde lo haya sacado, ¿no? Pero hay que, Disculpa, ¿eso cómo está mal? Porque eso también fue guía del profesor y también dijo que estaba ok. mira, no te puedo decir yo lo que tu profesor, por qué te lo ha dicho, pero lo que sí te puedo decir que esto no está citado correctamente, porque Holguín en el 2023 llegó a la conclusión de que, ¿cuál fue su título de investigación? Pero eso no se pondría en la bibliografía. Se cita dentro de los antecedentes y en la bibliografía se pone todo el contexto, todo el nombre completo. Acá tienes que ponerle Holguín y su obra para poder Ya, a saber. ver, se pone ya el autor, el año. Después te voy a indicar, ahorita se va